Un cordial saludo para todos los docentes y directivos docentes. Me presento, mi nombre es Leslie Joana Vanega Saldana, licenciada en Educación Preescolar y especialista en Gerencia Educativa. Envío un agradecimiento a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la invitación a este espacio formativo y el día de hoy vamos a conversar alrededor del tema modelos flexibles como estrategia para la inclusión educativa y respeto a la diversidad. Bienvenidos. Para dar inicio a este primer momento, los voy a invitar a visualizar el siguiente cortometraje, el cual es llamado Cuerdas. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos quedará el solicitude. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe.
2. 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Atropellado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Soy la mejor entrenadora del mundo! Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparado para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora.
Bueno, y en este momento, luego de observar atentamente el video, quiero contarles que Cuerda es un cortometraje de animación escrito y dirigido por Pedro Solís García, en el cual se evidencia pues la rutina de una niña llamada María en el colegio que se ve alterada por la llegada de un niño especial que asiste en silla de ruedas, que no se comunica verbalmente. Es un niño que podríamos llamar diferente. El tema evidente del video es la exclusión. María a través de este cortometraje nos enseña que no hay apenas diferencias cuando se trata de personas. Donde todos ven un discapacitado, María ve un amigo inseparable. Lo que otros ven como distancia hacia él, que no es normal, María lo supera a través de su ingenio, de su creatividad, con unas simples cuerdas, con un vínculo que se hace más fuerte que la muerte. Es curioso, pero hoy en día tratar al otro simplemente como un ser humano es único y algo extraño, es raro, demasiado diferente como para no ser sancionado socialmente. Es por eso que hoy como docentes que tenemos esta vocación humana, ya que somos quienes acompañamos cualquier situación que presenten los estudiantes en la escuela, entre ellas las necesidades, esos límites, esas heridas, esas anomalías que se pueden evidenciar, debemos acompañarlas. La mayoría de las personas suelen pensar que esas situaciones, obstáculos que se presentan son una desgracia, pero y que es algo que no debe ocurrir. Sin embargo, la intención de cada uno de los educadores es servir de puente, de estímulos como mediadores, dando lo mejor de nosotros mismos a través de esos procesos de sensibilización, buscando una solución, una alternativa desde la empatía, como María nos enseñó a través de este video. Bueno, a través de la observación de este video, identificamos algunas palabras muy claves que nos van a permitir realizar pues la conceptualización de lo que en este momento queremos proyectar y dar a conocer. Entonces, para ello quiero contarles que el objetivo de este encuentro, de esta sesión, es promover estrategias pedagógicas a través de los modelos flexibles a partir del planteamiento común que armonizará la convicción y la responsabilidad por la inclusión educativa y el respeto hacia la diversidad. Entonces, para ampliar un poco acerca de este proceso, vamos a iniciar un proceso de conceptualización a partir de lo que es la educación inclusiva, identificando que la educación inclusiva es una apuesta por atender con calidad y equidad las necesidades comunes, esas necesidades específicas que presentan los estudiantes, los jóvenes, los adultos, que se encuentran. Además, fundamenta el derecho a la educación que todos tenemos, constituyéndolo en un compromiso municipal, un compromiso departamental y nacional que nos desafía a pensar de forma diferente, a proyectar la educación desde ese reconocimiento de la diversidad como riqueza y la valoración de diferentes vistas como oportunidades para la consolidación de apuestas educativas que sean accesibles a todos. La base principal en este momento de la educación inclusiva es el reconocimiento de las potencialidades y la identificación de las necesidades y requerimientos de todos los estudiantes, que pueden constituirse en barreras para el aprendizaje y también en este proceso para la participación si no generamos las estrategias y apoyos pertinentes. La educación inclusiva responde a un principio fundamental del derecho a la educación que tiene todos los seres humanos. Este derecho se ejerce si se garantiza no solo en el momento del acceso, sino también a la permanencia en las instituciones y a la promoción con calidad en el sistema educativo. De igual manera, se sustenta en la verificación de oportunidades, exigiendo de las instituciones educativas, además el acceso, la participación y la promoción de experiencias que van a permitir el desarrollo máximo del potencial. Asimismo, se promueve también los procesos de solidaridad, haciendo énfasis en el apoyo mutuo y el reconocimiento recíproco y se confirma bajo el principio de la equidad
que demanda reconocer las posibilidades y esas necesidades individuales para brindar el fortalecimiento y el apoyo requerido para ser seres autónomos, seres productivos. De esta manera podríamos decir que la inclusión implica también realizar unos cambios dentro de la filosofía y los procesos curriculares, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Estos cambios no solamente son beneficiosos para los estudiantes con necesidades educativas especiales o con situaciones de discapacidad, sino que va más allá del alcance de lo que tradicionalmente se ha considerado como una educación especial. Dentro de este proceso de flexibilización, se debe realizar pues un proceso donde se tenga en cuenta lo que es un currículo inclusivo, donde se flexibilice curricularmente y en este caso para realizar esa flexibilización es importante reconocer que dentro de ese currículo tenemos unos criterios, unos planes de estudio, unos programas, metodologías, procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural regional, nacional y local, incluyendo todos los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y de esta manera llevar a cabo el proyecto educativo según lo contemplado en la Ley 115 de 1994, exactamente en el artículo 76. Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades para acceder a ello. Es decir, organiza ese proceso de enseñanza desde la diversidad social, desde esa diversidad cultural, de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, tratando de darles una oportunidad de aprender. Esto quiere decir que si trabajando con los mismos planes de área, los estándares curriculares, los objetivos de grado, contenidos e indicadores de logros, pero con diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje. Cualquier estudiante puede acceder al sistema educativo, de manera que el énfasis se hace en el proceso de enseñanza y el aprendizaje desde todas las dimensiones, desde la planeación hasta también el proceso de evaluación. La flexibilización curricular se debe dar porque la inclusión parte de que todos los seres humanos somos totalmente diferentes, con diversos intereses, estilos de aprendizaje, debilidades, potencialidades. Es por esto que los estudiantes deben encajar en lo que ha sido diseñado para la mayoría o por los llamados normales, sino que es el sistema educativo el que debe acoger a todos los estudiantes en su diversidad y propiciarles un ambiente de aprendizaje sin que se evidencie ni se propague ningún proceso de exclusión. La flexibilización curricular constituye un reto para todas las instituciones educativas de educación básica, de educación media. Le apuesta siempre al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la educación. Los proyectos institucionales, en este caso el PEI, deben entrar a contemplar la inclusión y con ella esa flexibilización curricular como parte fundamental de sus postulados educativos, conceptualizándolos en una serie de principios, de didácticas y metodologías que permitirán una máxima participación de los estudiantes en el sistema educativo, generando un desempeño exitoso dentro de sus posibilidades. La flexibilización busca acercarse al estudiante a esa propuesta curricular de su agrado de manera dinámica, de una manera respetuosa de sus ritmos de aprendizaje. Bueno, todos nos preguntaremos cómo se realiza esa flexibilización curricular. Esta parte se realiza a través de esa verificación del currículo, de esos planes de área, de la verificación de las mallas curriculares. No se busca modificar los contenidos ni objetivos, más bien, si es el caso, complementarlos para aquellos estudiantes que lo requieran. Los indicadores de desempeño, esos indicadores de logro, juegan un papel muy importante, ya que deben ser tan diversos, tan multifacéticos como la diversidad de los estudiantes que hay en cada una de las aulas. Los indicadores de logro
en sus niveles superior, alto, básico y bajo y medio, deben estar diseñados para dar cuenta de los diferentes avances y aprendizajes de cada uno de los estudiantes, atendiendo sus ritmos de aprendizaje, sus características, los diferentes objetivos y contenidos propuestos por cada grado. Estos indicadores dan las pautas para planear posibles actividades de enseñanza y de aprendizaje. De esta manera, que no necesitamos indicadores especiales para estudiantes de manera particular con necesidades educativas. Necesitamos son indicadores que cubran la multiplicidad de las características, esos estilos, esos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la flexibilización curricular debe empezar con la revisión y el diseño de los indicadores de desempeño o de logros, para no dejar a nadie por fuera del sistema educativo y para no atropellar los ritmos de aprendizaje de alguna manera de los estudiantes. Deben tener en cuenta esos avances en diferentes contenidos, reconociendo los tiempos y los ritmos de aprendizaje. El proceso de flexibilización curricular, como lo he venido mencionando, debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje, también las debilidades y las habilidades de cada uno de los estudiantes a nivel académico, a nivel comportamental, disciplinario, personal y también familiar. Ese conocimiento del estudiante es impredecible para los docentes en el momento de que se realice el proceso de la planeación, de ese diseño, donde se generan esas motivaciones para favorecer esos procesos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y de esta manera también poder establecer cuál sería ese propósito o ese proceso de evaluación que se tendría o se podría llevar con cada uno de ellos. Todos los estudiantes deben recibir la enseñanza de todos los contenidos o de todos los temas, pero utilizando diferentes didácticas y en la hora de la evaluación también. Debemos tener en cuenta que no a todos los podemos evaluar de la misma manera. En este momento podríamos evaluar los temas que sean pertinentes de acuerdo al proceso de aprendizaje del estudiante, utilizando una evaluación apropiada y a veces personalizada, la cual pues se va a determinar si es una evaluación escrita, si es una evaluación oral. Bueno, se tendría que identificar de qué manera se podría valorar o evaluar ese proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Voy a continuación a mencionar algunos aspectos importantes para realizar la flexibilización curricular. Primero, se debe iniciar al inicio del periodo del año escolar a través de ese ejercicio de observación que realizan los docentes y esa interacción y diálogo que se viene llevando a cabo. Y lo segundo es se tendría la lista y un informe general académico de los estudiantes a los que se tendrán en cuenta para realizar esta flexibilización curricular, que es como el punto de partida. El tercero, a cada uno de los estudiantes se les indicará sus habilidades, reconociéndolas e identificándolas y plasmándolas dentro de un documento y reconociendo también esos procesos académicos, los procesos comportamentales y personales. La cuarta, por cada estudiante se escogerán los temas del periodo, del área correspondiente a cada docente, que serán evaluados para ese estudiante de manera particular, de acuerdo a sus debilidades, de acuerdo a esas habilidades también. Una vez se hayan escogido los temas que serán evaluados para el estudiante en particular, se escogerían los indicadores de logros en los diferentes niveles. Como mínimo el estudiante debe alcanzar. De acuerdo a cada tema, competencias e indicadores de logro, se plantearían actividades para la enseñanza, aprendizaje de estos temas y la forma como ser evaluados, de acuerdo a esas características de cada uno de los estudiantes. La diversidad de metodologías empleadas para la enseñanza son importantes y útiles para todos los estudiantes. Aquellos estudiantes que por sus necesidades y características particulares requieren en algún momento una actividad personalizada para la adquisición de un tema, se debe propiciar un
un acompañamiento y un apoyo desde sus compañeros como un proceso de apoyo y generar un grupo cooperativo a través también de algún acudiente, de algún docente de apoyo, algún puente que pueda realizar ese proceso de acompañamiento. El tema de los grupos cooperativos es fundamental para la adquisición de los contenidos de área y es clave en la flexibilización también curricular. La flexibilización curricular presenta una serie de ventajas, no solo para el estudiante insertado en el proceso, sino para todo el grupo y la institución. Algunas de estas las voy a dar a conocer en este momento. Y la primera es, facilita el acceso al currículo establecido para cada uno de los grupos. Pensar en el espacio escolar, todos podemos interactuar. Favorece el desarrollo integral de los estudiantes. Fortalece los procesos de autoestima. Permite un real trabajo por procesos. Logra aprendizajes significativos y las habilidades básicas en los estudiantes. Disminuye significativamente el fracaso escolar. Se aprende a vivir con la diferencia dentro del grupo social y se fomenta los procesos de tolerancia en cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, para dar continuidad con los procesos de conceptualización, voy a hablar un poco sobre lo que es la exclusión social. La exclusión social es una situación en la que todas las personas tienen el mismo acceso a las oportunidades, a esos servicios que les permiten llevar una vida digna, una vida feliz desde no participar y que se escuche su voz sobre las normas desde la sociedad en la que viven, a no acceder a servicios e infraestructuras básicas. La exclusión social se refiere a las zonas excluidas, es decir, las comunidades que no están conectadas a la red o que no pueden disfrutar de los beneficios y oportunidades de los demás. En teoría, todas las personas tienen una serie de derechos. Los derechos humanos otorgan a todo el mundo el mismo derecho a tener una voz, a ser tratado de igual manera ante la ley y a participar en diferentes procesos, ya sean debates públicos sobre la sociedad en la que viven. Dentro de los derechos sociales, también como la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pretenden garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a las mismas oportunidades y servicios básicos que se encuentran disponibles para cualquier persona sin que se evidencien ningún tipo de barreras. Si se presenta algún tipo de barrera, en este caso se generaría vulneración de los derechos. ¿Qué tipo de exclusión social se encuentra actualmente o existe? La exclusión social puede producirse de muchas maneras y a distintos niveles. A menudo, sin embargo, existe un vínculo que conecta el hecho de sufrir una exclusión en un ámbito de la vida con estar excluido en otro. Por ejemplo, existe exclusión social cuando a ciertos grupos se les niega el mismo acceso a la educación que al resto de la sociedad. Eso puede ocurrir. Así que su exclusión del sistema educativo no tiene un efecto de dominó que los excluye de otras partes fundamentales de la sociedad. Este efecto y la falta de oportunidades para superarlo, asimismo significa que la exclusión social a menudo se extiende de generación en generación, dejando permanentemente fuera de la red y excluidos a diferentes grupos. Las personas pueden ser excluidas de la sociedad por varias razones. A menudo es porque pertenecen a un determinado grupo étnico o minoritario que sufre discriminaciones en su sociedad, pero también puede deberse a la forma de ser, de identificarse de alguien. Las personas LGTBI que se han enfrentado durante mucho tiempo a una discriminación que ha afectado su posibilidad de conseguir un empleo, incluso de acceder a ciertos lugares, estos casos de exclusión social en su mayoría son consecuencia a una discriminación directa. Pero la discriminación también indirecta que se suele observar se generan los procesos de exclusión social. Las personas con discapacidad suelen quedar excluidas de la sociedad por fallos de infraestructura básica. Entre ellos identificamos los edificios sin ascensores o sin una rampa.
Esto para que algunas personas puedan pasar desapercibido, pueden impedir que estas personas participen en la vida pública, para que compartan sus opiniones sobre sus cuestiones importantes o incluso voten y tengan voz en el futuro de su sociedad. Ahora es muy importante mencionar qué es la diversidad. La diversidad es la existencia de esas cosas variadas, de esas cosas distintas entre sí, dentro de un determinado ámbito, dentro de un determinado espacio. El concepto de la diversidad es aplicable en muchos ámbitos y hace alusión a las diferencias que pueden presentarse en las diferentes personas, de pronto animales, grupos, cosas, opiniones, elecciones, entre muchas otras. Dentro de los seres humanos existe la diversidad, entre ellas identificamos la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad sexual, lingüística, ideológica, religiosa, entre otras. Vamos a hacer énfasis en tres diversidades puntuales. La diversidad cultural. Se trata de la variedad de las culturas que se relacionan dentro de un espacio geográfico determinado. En ciertas ocasiones, la influencia y la presión social hace que grupos que sostienen valores culturales que no coinciden con los de la mayoría sean vulnerados. En estos casos se debe trabajar para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y de esta manera fomentar la aceptación y el respeto de todos los valores culturales. La diversidad cultural engloba la diversidad política, la diversidad ideológica, esa diversidad religiosa, entre otras. ¿Y qué es la diversidad funcional? Se trata de la inclusión y el respeto hacia las personas que tienen capacidades motoras o intelectuales diferentes. Este término busca reemplazar conceptos como discapacidad y acabar con la discriminación y la exclusión. Diversidad lingüística. Se trata de la cantidad y variedad de lenguas que hay dentro de una región geográfica determinada o del mundo entero. Existen zonas del planeta con una gran riqueza y variedad de idiomas o de acentos, mientras que en otras prima un idioma principal y único. Importancia de la diversidad. La diversidad es un concepto amplio que atraviesa diferentes aspectos, tanto del ser humano como de otros organismos. Está fundamentada en el concepto de la diversidad cultural, que a su vez incluye en todas las diversidades étnicas, las diversidades religiosas. La diversidad también cultural permite incluir a todas las personas, sus costumbres y sus valores, según lo que se encuentra contemplado en esos procesos de construcción de un mundo más equitativo, inclusivo y con una pluralidad de voces. La diversidad dentro de una sociedad permite la convivencia de personas con diferentes opiniones, ideologías, costumbres, religiones y género. Por otro lado, también se destaca la importancia de la diversidad en la naturaleza, que es la que permite tener ecosistemas ricos, variados, que son fundamentales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Además, la diversidad genética permitió a lo largo del tiempo el desarrollo y la supervivencia también de diferentes especies, lo que contribuye a la biodiversidad. La discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato favorable o un desprecio inmerecido a determinada persona o a un grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o la hemos recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna circunstancia, ya sea por sus características físicas, por sus formas de vida, el origen étnico, por un origen nacional, de sexo, de edad, la discapacidad, condición social, condición económica, la condición de salud, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser también motivos de distinción, exclusión o restricción de derechos. Los efectos de los procesos de discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con esas pérdidas de los derechos, de esa desigualdad para acceder a los mismos.
por lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir en un proceso de violencia, de inclusión, en escasos extremos, a perder también de pronto la vida. La discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. En este momento quiero compartir con ustedes algunos ejemplos claros de algunas conductas discriminatorias que se pueden identificar. La primera es impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o una religión o credo. La segunda es prohibir la libre elección o restringir las oportunidades de acceso, de permanencia, para poder llevar a cabo algo. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones de pronto civiles, políticas o de cualquier índole a causa de una discapacidad. Negar o limitar la información sobre derechos que tienen los seres humanos acerca de algo, de alguna necesidad que quieran identificar, que quieran en este caso suplir. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación, pedir la participación en la toma de decisiones, ya sea para un tratamiento médico, para un tratamiento terapéutico dentro de las posibilidades y los diferentes medios que se puedan tener. Impedir la participación en condiciones equitativas, de pronto en alguna asociación, en alguna institución de cualquier otro índole a causa de una discapacidad. Ya atendiendo un poco lo que es la exclusión social, la diversidad y qué es la discriminación, quiero hacer énfasis en la normatividad en el marco legal de la educación inclusiva y en este caso a nivel nacional desde la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se constituye en el marco para promover condiciones de igualdad y de equidad entre los colombianos. En el artículo 13 resalta que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán las mismas protecciones y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por sus condiciones económicas, por esas condiciones físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad, manifiestan y sancionarán los abusos y maltrato que contra ellas se cometan. Por su parte, desde la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, dentro del artículo 5, nos señala que como primer fin de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético y civil y demás valores humanos. Se expone también las modalidades educativas a poblaciones relacionadas, dentro de estas la educación para personas con limitaciones y capacidades o talentos excepcionales, la educación para adultos, la educación para los grupos étnicos, la educación campesina, la educación rural y la educación para la rehabilitación social, en la cual se sustenta la iniciativa del Estado para reconocer desde las modalidades educativas la diversidad de situaciones también y esas condiciones que pueden presentarse en el sistema educativo nacional para dar respuesta de forma equitativa. Dentro del decreto 1421 se establece que todos los estudiantes con discapacidad sin discriminación alguna tienen el derecho de acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar de residencia, con estudiantes de su edad, a recibir los apoyos y los ajustes razonables que se requieren para que tengan un proceso educativo exitoso. Además que la oferta para la población con discapacidad auditiva debe ser
para la discapacidad auditiva debe ser bilingüe y bicultural, específicamente en la lengua de señas colombiana, español como segunda lengua, para los que los establecimientos educativos regulares deberán contar, entre otros aspectos, con aulas paralelas, con docentes bilingües y con otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos. En el proceso del ajuste del sector al decreto se contemplará un modelo educativo flexible en los centros hospitalarios y también en hogares para aquellos estudiantes que por sus condiciones de salud y también de ubicación geográfica así lo requieran. Esto permitirá que de una manera coordinada se realicen estos procesos de acompañamiento, de apoyo de una manera concerniente con el sistema de salud. Es importante mencionar que dentro de la discriminación, exclusión e inclusión, desde el sistema educativo actualmente se visibilizan algunos procesos. En este caso se evidencia de pronto discriminación cuando conocemos personas que son analfabetas, se realizan procesos de bullying, se identifica un coeficiente intelectual bajo, coeficiente intelectual alto, hay conductas, comportamientos y acciones, se generan unos procesos de discriminación. Desde la parte de exclusión, cuando falta de acceso a sistemas educativos, cuando se evidencia un constante fracaso escolar, cuando son bajas las oportunidades para las personas con discapacidad, cuando falta de espacios adecuados para la movilidad de personas con discapacidad, hay exclusión en las instituciones cuando ocurre esto. También pasa con los procesos de inclusión, cuando no hay oportunidades de acceso al sistema educativo, cuando la atención oportuna de personas con discapacidad en esos espacios accesibles para todos y no hay herramientas pedagógicas y materiales para el aprendizaje. Son algunos de los procesos que se pueden ir presentando dentro de estos procesos de inclusión, exclusión, diversidad que se evidencian en cada una de las instituciones educativas. Bueno, para dar continuidad a este proceso, quiero realizar un reconocimiento desde la diferencia y ese reconocimiento de la diversidad y esas riquezas y oportunidades a través de estas preguntas movilizadoras que nos permiten cuestionarnos y también pues invitarlos un poco a reflexionar acerca de este proceso frente a las diferentes situaciones, barreras que se vienen evidenciando para promover los ejercicios de participación de cada uno de los estudiantes, desde esa participación y acceso al currículo, desde esas estrategias para favorecer esos canales de acceso a la información y desde ese reconocimiento a esos ambientes de aprendizaje que son fundamentales para este proceso. Es importante mencionar que la educación inclusiva requiere no solo de la generación de una cultura del respeto a la diferencia, sino también a la formulación, a esos ajustes y adaptación de políticas y lineamientos institucionales en concordancia con lo establecido y también con lo reglamentado en el contexto regional y nacional. Esto permite crear, también permite reglamentar criterios, condiciones, espacios programados y pensados desde la estructura misma del sistema educativo. Estas políticas permean el proyecto pedagógico institucional, especificando un poco la atención a la diversidad desde sus principios y también desde sus propósitos, los recursos docentes y didácticos, las estrategias pedagógicas, el planteamiento de rutas de formación, las estrategias de diversificación curricular, el manual de convivencia y el sistema de gestión y de la administración. Entonces, para iniciar, ¿sabías que existen situaciones que pueden generar barreras culturales que impiden la participación y el aprendizaje de todos? En este sabías que es importante reconocer que entre ellas encontramos diferentes situaciones de intolerancia a la diferencia y que se manifiestan cuando identificamos o cuando reconocemos que se presentan estas situaciones, cuando sentimos temor a enfrentar situaciones nuevas, a conocer personas diferentes, a pensar formas distintas de hacer las cosas. Desconocemos que no hay formas de comunicar e interpretar el mundo distintas a las nuestras.
No conocemos ni entendemos las expectativas culturales, las creencias y prácticas de los otros diferentes a nosotros y no reconocemos los derechos de los otros. Frente a esto, en algunos momentos tenemos algunos imaginarios que son errados, como los siguientes. Todos actuamos y aprendemos de la misma forma, bajo el mismo ritmo y con las mismas estrategias. La discapacidad es una enfermedad que requiere de tratamiento especial. Las personas de otras culturas tienen menos formación y posibilidades que nosotros y deben adecuarse a nuestros estándares. Necesito un especialista y un diagnóstico claro para diseñar mi propuesta didáctica. Los estudiantes que vienen del urbano atentan contra la paz y las buenas costumbres de lo rural. Ya lo que he aprendido todo y no me queda más por saber. ¿Quiénes realmente pueden verse afectados frente a estas situaciones, a estos imaginarios que acabo de mencionar? Los estudiantes que llegan nuevos a las instituciones educativas, las personas que vienen de una cultura completamente diferente, las personas con una discapacidad, con una limitación, las personas con tendencias políticas y prácticas religiosas distintas a las de la mayoría, las personas con gustos y apariencias de diferencia a la mayoría, el que piensa y se expresa de forma diferente, tú y yo en diferentes circunstancias. ¿Qué propuestas podemos promover para favorecer estos procesos de participación y aprendizaje? Bueno, primero que todo, es importante promover la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, mencionando entre ellos los padres de familia, los egresados, los estudiantes, los docentes, también los funcionarios de las áreas administrativas y de esta población que representen diferentes culturas como etnias, tendencias políticas y religiosas, población con discapacidad, en el diseño e implementación de propuestas para el crecimiento de la institución para beneficiar la participación, la convivencia y la cultura del respeto y el otro por sí mismo. Establezcamos mecanismos para promover valores inclusivos. Dentro de ellos encontramos la equidad, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento, respeto por la diferencia, cooperación y solidaridad por medio de estrategias de información, por medio de recordaciones, motivaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de carteleras informativas, de carteleras llamativas, algunos folletos, boletines, murales, mensajes que sean asequibles a todos los miembros de la comunidad y que permitan generar identidad institucional. Defina de formas participativas y divulguen los mecanismos y estrategias para la resolución de los conflictos provocados por la discriminación e intolerancia a la diferencia con los estudiantes a través de, puede ser de una asamblea, de un círculo de la palabra. Es importante generar espacios de encuentro en los que se identifiquen y se reconozcan y resalten todas aquellas iniciativas y acciones de los otros miembros de la comunidad que promuevan y favorezcan la participación, el acceso al conocimiento y el reconocimiento de la diversidad. Para ello podemos llevarlo a cabo a través de las jornadas pedagógicas, de ferias, de talleres, de conversatorios, de escuelas de padre, consejos directivos, bueno, y entre otros, para hacer algún intercambio en este caso, de experiencias, intercambio de saberes y también de ese reconocimiento de saberes y de buenas prácticas. Garantice que cuente con medios de comunicación impreso o esos medios de comunicación también virtuales para favorecer la información general de la institución, procesos y procedimientos que sean accesibles y comprensibles para todos, tales como el uso de los videos, material escrito que puede ser ampliado, textos en braille, información que pueda ser leída por diferentes programas en diferentes lenguas, entre otros.
Garantice la equidad y el acceso a los servicios de bienestar para que estos tengan presente esas condiciones socioeconómicas, esas condiciones familiares y sociales adversas. Promueva la participación con equidad en las actividades deportivas, en las actividades culturales, de esparcimiento, tiempo libre, de acuerdo a las capacidades y generando también oportunidades para la participación de todos. Favorezca estrategias que posibiliten el reconocimiento de las habilidades propias y también de la de los otros. Así que la identificación de formas de complementarse en las diferencias. Para esto pueden promoverse actividades de autoconocimiento, introspección, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, juegos de roles, cineforos, conversatorios, entre otros, favoreciendo los espacios de comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad basados en el respeto y en el reconocimiento del sentir y el pensar del otro. Promueva la libre y sana expresión de sentimientos, las ideas, las inquietudes, percepciones a través de la pintura, la música, la danza, la escritura, la escultura, el deporte, para favorecer y mantener un ambiente emocionalmente sano. Defina unos límites claros en la interacción que reconozca la diferencia de los otros. Y esta definición de estos límites claros es fundamental que se realice a través de un diálogo asertivo con los estudiantes donde sean ellos quienes sean los mismos que establezcan estos acuerdos. Genere programas, estrategias y acciones de bienestar institucional que favorezcan la salud física, emocional y mental de los miembros de la comunidad educativa. ¿Sabías que existen situaciones que generan barreras en las prácticas de acceso al currículo y a los propósitos de formación? La educación inclusiva, además de una cultura que valora la diversidad y un cambio estructural en las políticas institucionales, requiere la materialización de estas en prácticas pedagógicas que respondan a la diversidad que se encuentran en las aulas de contexto, de los estilos de aprendizaje, de las formas de expresión, de las formas de comunicación, de motivación e implicación. Esto exige la estructuración e implementación de un currículo flexible que plantee esas diversas posibilidades de acción en cuanto a los objetivos y propósitos de formación, los contenidos, las metodologías y formas de evaluación, a través de la implementación de didácticas flexibles enmarcadas en la oferta de diversas rutas de formación. A su impacto implica la generación de ambientes de aprendizaje enriquecidos y accesibles que potencien la participación de todos y la implementación de las apuestas curriculares. Un currículo rígido, inflexible, que no favorece los ritmos de aprendizaje y rutas de formación se manifiesta cuando todos los estudiantes son medidos por lograr los mismos objetivos con las mismas metodologías y aplicando la misma forma de evaluación. Se oferta una única ruta de formación, la cual debe cursar todos los estudiantes para lograr la promoción. No se prevén estrategias de diversificación curricular que permitan proyectar distintos niveles de formación de acuerdo a las capacidades. ¿Quiénes se pueden ver afectados frente a estas situaciones? Primero, los estudiantes que requieren acompañamiento y apoyo específico para el acceso al aprendizaje. Los estudiantes con ritmos de aprendizaje lento. Los estudiantes que acceden con mayor rapidez al aprendizaje. Los estudiantes con talentos y capacidades excepcionales. Los estudiantes que acceden de forma tardía al sistema escolar. Los estudiantes en condición particular, con unas particularidades en salud. ¿Y cuáles serían las propuestas para la participación en este proceso de aprendizaje?
Bueno, se promovería la participación de los miembros de la comunidad educativa en el diseño de implementación y de evaluación del currículo, asegurando de esta forma que el establecimiento de esta propuesta educativa sea variada, diversificada y flexible y contextualizada a las necesidades de las diferentes poblaciones, que garanticen la representación de los diferentes miembros de la comunidad en los órganos que toman decisiones frente a las organizaciones y la gestión del currículo. Para hablar de este proceso de participación es importante mencionar los modelos flexibles. En este momento se establece un mecanismo de revisión y de seguimiento constante al plan de estudios a través de los modelos flexibles, realizando ajustes para hacerlos cada vez más accesibles y pertinentes a todos los estudiantes en la medida en que crece en la institución educativa el conocimiento y saber construido frente a las habilidades, las necesidades y requerimientos de apoyo de los estudiantes que precisan procesos de flexibilización curricular, encuentros que se sistematizan del comité de inclusión, comités de área, consejo directivo, sesiones con los profesionales de apoyo. Es importante garantizar la motivación, la implicación y participación de la comunidad educativa en las actividades de planeación y seguimiento al currículo, articulando de manera funcional y significativa el saber construido y las propuestas planteadas a las vivencias y situaciones cotidianas. Proyectar acciones de diversificación curricular que permite el desarrollo de habilidades para la vida y la articulación con la formación para el trabajo y desarrollo de los estudiantes así lo requieran. Asegurar acciones que partan del reconocimiento de los saberes previos, construidos de los intereses de cada uno, explorando esas dinámicas que potencian las inteligencias múltiples, lógico-matemáticas, verbales, lingüísticas, espaciales, corporales, sinestésicas, musical, naturalista, interpersonales, intrapersonales, que fortalezcan las habilidades y beneficien la motivación hacia el aprendizaje. Es importante identificar las necesidades y requerimientos de apoyos particulares de estudiantes que requieren estrategias de flexibilización o de diversificación curricular para el logro de objetivos y para la promoción y proyección de proyectos de vidas personales y escolares. Estos criterios deben quedar estipulados en las rutas de formación planteadas en el diseño del currículo flexible. Prevea desde la planeación de las actividades la flexibilización de los tiempos de acuerdo a la naturaleza de las actividades, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, las capacidades, propongan estrategias para ampliar los tiempos para quienes lo requieren y aumentar la complejidad para quienes tienen un ritmo de trabajo ágil. Tenga en cuenta los principios del diseño universal para el DUA, que es uno de los enfoques planteados para asegurar que todos los niños y las niñas jóvenes puedan acceder a los objetivos, a los contenidos y a la evaluación del currículo. Ahora, para hablar sobre el diseño universal del aprendizaje, es concebido como una propuesta pedagógica con principios y estrategias orientadas a facilitar el acceso a la diversidad curricular. Su propósito fundamental es la disminución o eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación a partir de la identificación del por qué se producen las barreras, qué se puede hacer para que no se vuelvan a generar y cómo avanzar en el diseño e implementación de las estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos. Los principios DUA para el aprendizaje parten de ese reconocimiento de redes fundamentales para el procesamiento de la información, de red de reconocimiento, recibe y analiza la información, la red estratégica que organiza y plantea las planeaciones de las tareas y la red afectiva que genera los procesos de motivación e interés en el conocimiento.
Fomenten los estudiantes el desarrollo de habilidades para el aprendizaje cooperativo, garantizando el aporte de todos de acuerdo a sus capacidades y el establecimiento de mecanismos internos que regulan y estructuran cada uno de estos procesos. Si al estudiante se le dificulta la realización de trabajos en grupo, permita que los realice de forma individual y progresivamente indúzcalo a que trabaje con los compañeros. Contemple estrategias para el diseño de recursos, de materiales a utilizar en el desarrollo de las actividades académicas que favorezcan la manipulación y el acceso a todos los estudiantes. Planteamiento de diversos tipos de actividades, diversos niveles también de complejidades, variaciones del tamaño de presentación, manejo del color para beneficiar un poco los procesos de percepción y tener cuidado con la saturación también de información. Es importante favorecer la evaluación del proceso por encima de la evaluación de los productos y también del resultado, resaltando el avance de los estudiantes de acuerdo a las capacidades de cada uno de ellos. Defina diferentes formas para evaluar los aprendizajes en correspondencia con las potencialidades y las habilidades comunicativas, diversos ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje periódicos de atención, formas de expresión, entre otros, garantizando siempre la flexibilización en el proceso. Defina mecanismos de seguimiento a las prácticas pedagógicas inclusivas y las estrategias de flexibilización para evaluar el impacto que se tiene en el proceso de formación y avance de los estudiantes y en el proceso funcional del conocimiento. Genere estrategias de articulación con las familias para reconocer fortalezas, necesidades y acciones de mejoramiento en las diferentes dimensiones del proceso educativo, estableciendo mecanismos de apoyo a los procesos de aprendizaje de sus hijos. Deles a conocer las estrategias de flexibilización, la proyección de los objetivos de formación y los mecanismos de evaluación para que desde el contexto o desde su casa se actúen en coherencia con estos. ¿Sabías que existen estrategias y recursos que no favorecen los canales de acceso a la información y estos se manifiestan cuando? Bueno, se manifiestan cuando el conocimiento solamente se transmite a través del discurso del maestro y los libros del texto. Solo se evalúa a través de exposiciones y de cuestionarios escritos. Se considera que no es posible aprender sin haber accedido al código de la lectoescritura. ¿Quiénes pueden verse afectados frente a esas situaciones? Los estudiantes que privilegian el desarrollo de inteligencias diferentes a la verbal lingüística. Los estudiantes sordos, hipoacústicos, ciegos o con baja visión. Los estudiantes que requieren el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, algunas discapacidades físicas, algunos casos de estudiantes dentro del espectro autista o con algunas dificultades fonoarticulatorias, estudiantes que presentan también dislexia o déficit de atención. ¿Qué propuestas se podrían movilizar para fortalecer estos procesos desde la participación y el aprendizaje? Bueno, la primera es promover el uso de didácticas flexibles a partir de estrategias pedagógicas y metodológicas variadas que exploren diversas formas de acercarse y apropiarse al conocimiento, a la exploración del entorno natural, a la exploración del entorno físico, a través de conversatorios, a través de actividades lúdicas, entre ellas actividades deportivas, actividades artísticas, a través del cineforo, a partir de la solución de problemas y análisis de casos, entre otros. Segundo, permita el acceso a la información a través de diversos canales, presentando esta de forma escrita, verbal o por medio de imágenes, o explorando el ambiente, potenciando así la utilización de diferentes sentidos para la percepción de la información.
Establezca y promueva diversos mecanismos de comunicación y formas de expresión verbal, ya sea en escrita, gestual, por medio de imágenes, señas, expresiones artísticas que garanticen y permitan la participación desde las habilidades, esas capacidades diversas. Tenga en cuenta que algunos estudiantes pueden tener dificultades a nivel del lenguaje expresivo y comprensivo. Por lo tanto, se va a requerir un tiempo prudencial para procesar la información verbal, responderla y complementar sus ideas. Evite complementarle las frases si el estudiante utiliza un sistema de comunicación aumentativo o alternativo. El docente debe familiarizarse con este lenguaje de él para lograr así unos niveles de comunicación asertivos y efectivos. Prepare la sesión de trabajo, reuniones de profesores, consejos directivos, actividades académicas, escuelas de padres, entre otros. Partiendo desde ese reconocimiento, desde la diversidad, desde los estilos de aprendizaje, esas formas de apropiación de la información, formas de expresión y formas de implicación y motivación en las situaciones de aprendizaje. ¿Sabías que existen ambientes no predecibles con exceso de ruido, mala iluminación, saturación visual y auditiva? Y esto ocurre cuando se decoran los ambientes en exceso, con demasiados colores e información. Cuando hay una ausencia de información o señalización que oriente sobre el uso del ambiente. Cuando hay una innecesariamente cantidad de estímulos auditivos que interfieren con el propósito del ambiente. Cuando hay carteleras informativas que no son accesibles a las diferentes formas de acceder a la información. ¿Quiénes pueden verse afectados en estas diversas situaciones mencionadas? Los estudiantes rígidos en sus rutinas, en esos manejos de tiempo y su estructuración de los tiempos. Estudiantes con déficit de atención o con hiperactividad. Estudiantes con dificultad para organizarse. Estudiantes dentro del aspecto autista. Estudiantes con alguna enfermedad mental, entre ellas depresión, trastornos de bipolaridad, trastornos como la obesidad, compulsividad, trastornos obsesivos, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, estrés postraumático, entre otros. Estudiantes desmotivados con sentimientos de desesperanza o ansiedad. Estudiantes nuevos en un contexto completamente desconocido. Propuestas para la participación y el aprendizaje. Promueva el diseño de ambientes de aprendizaje organizados, unos ambientes estructurados. Entre ellos pueden ser tableros de anticipación en los salones, donde se establezcan esas rutinas, esos rituales, esos roles y esas funciones, con información clara y precisa, lo cual permite que cada estudiante desde su estilo particular se organice, establezca rutinas y planes de trabajo y que a su vez potencien su capacidad de prever, de anticipar y de organizarse y resolver diferentes problemas. Es importante que no se den muchas instrucciones al mismo tiempo y antes de avanzar o cambiar de tema, se verifique la comprensión de la información preguntando o solicitando una síntesis de lo que se ha entendido. Hagámoslo con todos los estudiantes para que se puedan promover y llevar a cabo. Ahora los quiero invitar a ampliar un poco las estrategias en este momento, las estrategias diversificadas del aprendizaje a través de este video del DUA, refiriendo nuevamente que es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula, de manera que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso a la información. Educación con todos y para todos.
De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender. El diseño universal del aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el diseño universal del aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica. El primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes. Por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. Proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento. El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajos en grupo, entre otros. Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde desarrollan, haciendo de Colombia un país más equitativo e incluyente. Bueno, y en este momento, luego de conocer un poco qué es el diseño de aprendizaje y conocer esos 3 momentos que hacen parte de este proceso, desde la motivación, desde esa representación y esa valoración y evaluación del aprendizaje, voy a invitarlos para que observemos cuáles son esos tips que vamos a poner de ahora en adelante en práctica para llevar a cabo el proceso del diseño universal de aprendizaje a través del DUA. Hola, somos Carlos Ramírez y Estefanía Baena, docentes de apoyo de la Unidad de Atención Integral UAI Medellín, y hoy hablaremos del DUA, tips para planear desde el diseño universal para el aprendizaje. El proceso de atención educativa a niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad ha tenido momentos importantes a través de la historia. En la actualidad, el Decreto 1421 de 2017 referencia los elementos más importantes que la institución educativa tendrá como referente para dicho proceso. Este decreto introduce la figura del PIAR, Plan Individualizado de Ajuste Razonable, como la herramienta más importante para la eliminación de barreras, invitándonos a conocer a nuestros estudiantes con una mirada mucho más abierta que se aleja de un diagnóstico y ve las capacidades para aprender y así implementar
planes, apoyos o ajustes razonables. Presenta además el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, y lo establece como una herramienta clave para favorecer la construcción de aprendizajes significativos desde una postura más dinámica que reconoce la individualidad de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. El DUA nos invita a poner nuestra mirada en la capacidad y no en la discapacidad, a priorizar una visión humanista de la educación, donde veamos como discapacidades a los contextos y no a nuestros estudiantes, porque tenemos capacidades pero de un modo diferente. El DUA, con cada uno de sus principios y pautas, establece relación con tres redes neuronales fundamentales en el proceso de aprendizaje y responsables de la motivación, la representación y la acción y la expresión. Al referirnos a la motivación, hablamos del compromiso y la cooperación que supone involucrarse en el proceso de aprendizaje. El por qué aprendemos implica proveer diferentes formas de contribuir al interés del estudiante, tanto para captar la motivación como para mantenerla y promover su autonomía y capacidad de autorregulación. Al referirnos a las representaciones, hablamos de los contenidos y los conocimientos que aprende. Acá ofrecemos distintas opciones para el acceso a los contenidos, tanto a nivel perceptual como comprensivo. Finalmente, al referirnos a la acción y la expresión, hablamos del cómo aprende el estudiante, es decir, es el momento en el que adquiere protagonismo mediante el empleo de metodologías activas. En el momento de diseñar nuestros proyectos educativos, plan de área y planeaciones de aula, debemos integrar diferentes formas de presentar los temas y responder a distintas motivaciones, estilos de aprendizaje o inteligencias. Además, hay que hacerlo por medio de metodologías variadas. La idea es tratar de anticiparse a las posibles barreras que puedan surgir, entendiendo que la barrera no está en el estudiante, sino en el modo de enseñar y en el contexto. Ahora hablaremos de 5 pasos claves importantes para la creación de una clase con base al Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. Paso número 1. Se establece un objetivo pensando en todos los estudiantes. Al planificar las clases en el DUA, comenzamos siempre por el objetivo, asegurándonos que sea claro y riguroso. Todos los estudiantes pueden llegar al mismo objetivo. Estos objetivos deben ser flexibles y no incluir las formas en que se deben lograr. Paso número 2. Evaluación. Una vez formulado el objetivo, hay que pensar cómo saber si el estudiante ha logrado el objetivo, qué es lo que tienen que ser capaces de hacer para mostrar que lo han logrado. Paso número 3. Definir los métodos y materiales que pueden ser diversos. Para esto nos basamos en las pautas del DUA para asegurarnos que estamos dando distintas opciones de métodos y materiales de apoyo para superar cualquier barrera del aprendizaje que hayamos anticipado. Paso número 4. Se implementa la clase. Y paso número 5. Observamos la evaluación que hicimos al final para ver cómo se desempeñaron los estudiantes. Diseñamos un nuevo objetivo para una nueva clase, basándonos en lo que aprendieron los estudiantes y lo que les falta por aprender. Ahora veamos un ejemplo concreto sobre cómo establecer un objetivo. A partir de este podemos evidenciar aspectos correspondientes a las 3 redes neuronales, barreras para el aprendizaje y la implementación de las pautas del DUA para superarlas. Si el objetivo es que los estudiantes escriban un ensayo de 5 párrafos que describa las fases de la metamorfosis de las mariposas, ocurre lo siguiente. Es un objetivo que tiene la forma incrustada ensayo. Esto podría indicarnos una barrera para el aprendizaje. Acá la profesora debe pensar bien cuál es su meta real, qué es lo que quiere que sus estudiantes sean capaces de hacer. ¿Quiere que puedan redactar un párrafo o quiere que ellos comprendan la metamorfosis de las mariposas? Si el objetivo es que los estudiantes puedan demostrar su comprensión de las fases de la metamorfosis de las mariposas, ocurre lo siguiente. Puede ser que puedan demostrar dicha comprensión escribiendo un ensayo, pero quizá también puedan hacerlo construyendo modelos en plastilina, a través de un dibujo o de una presentación en PowerPoint.
Acá podemos observar múltiples formas de acción y expresión. Hay varias maneras para mostrar que se comprendió un contenido. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de una meta sin tener las formas o medios incrustados. Si el objetivo es que los estudiantes escriban un ensayo de 5 párrafos que describa el tema de su elección, ocurre lo siguiente. Aquí lo que le interesa al profesor es que el estudiante aprenda a redactar, no que sepa las fases de la metamorfosis de las mariposas. En este caso no hay ninguna razón por la cual ellos deban escribir acerca de un tema en particular, que pueden comprender o no. El objetivo es escribir un breve ensayo, por lo que hay que ofrecer tantos apoyos como sea necesario para asegurarse de que el estudiante lo logre. Si tiene que digitarlo porque no puede escribir bien a mano, no hay ningún problema. Si tiene que hablar usando un programa que convierta la voz a texto, también lo pueden hacer. Cualquier forma en que ellos puedan mostrar que son capaces de escribir un ensayo de 5 párrafos es válida. Ese es el objetivo. Ahora, puede que en algún momento el objetivo sea escribir un ensayo de 5 párrafos acerca de la metamorfosis de las mariposas, y si ese es el caso, hay que dividir la meta. Primero, asegurarse de que ellos comprenden la metamorfosis. Después, asegurarse de que ellos comprenden cómo escribir un ensayo de 5 párrafos. Y solo entonces puedes juntar ambos objetivos. La invitación entonces es a observar las clases con un filtro reflexivo. Solo así podremos ver y decidir como grupo de docentes qué más tiene que ocurrir para que nuestras clases estén enfocadas en el marco del DUA, es decir, en el marco del respeto hacia la diversidad. Bueno, y atendiendo a estos tips y reconociéndolos un poco y lo que nos invitan estos docentes a establecer esas prácticas a través del DUA, vamos a reconocer una rueda que fue diseñada exclusivamente para los maestros y es la rueda del DUA, que es un banco de recursos que pretende facilitar un poco la labor de cada uno de los docentes en cuanto al diseño de actividades universales y accesibles utilizando las TICs, en el cual se contemplan los 3 principios del DUA, en este caso que se deben integrar en la construcción de cualquier diseño didáctico. Entre ellos, el primer principio, proveer múltiples formas de compromiso, el porqué y el qué del aprendizaje. En este caso, el docente debe planificar esas tareas y actividades teniendo en cuenta los intereses propios de los estudiantes, ofreciéndoles esa participación y empoderándolos para manejar sus propios aprendizajes a través de actividades motivantes y a la vez autónomas que se puedan llevar a cabo para que se puedan realizar de una manera pertinente. Desde el segundo principio, que es promover esas múltiples medios de representación, el del aprendizaje. Cuando ofrecemos información a los estudiantes, debemos ofrecer diferentes alternativas que hagan que todos los estudiantes puedan recibir esas condiciones para su aprendizaje. Tratamos de plantear alternativas sensoriales, alternativas simbólicas y también esas alternativas de comprensión. Desde el tercer principio, el proveer esos múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Entonces, no basta solamente con ofrecer la información de manera accesible y comprensible para todos los estudiantes, sino además debemos igualmente ofrecer esas alternativas para que todos los estudiantes puedan expresar sus aprendizajes, puedan mostrar sus logros y participar con sus compañeros aportando a esos trabajos realizados. Dentro de la rueda DUA, es importante mencionar que los recursos presentados que se observan a través de esa rueda pueden ser usados para poner en práctica más de un principio que se sitúan según las necesidades de los estudiantes. Las aplicaciones a través de la página web, porque son aplicaciones solamente en web o recursos compartidos, han sido elegidos como representativos de un grupo de aplicaciones o también de recursos similares que son perfectamente válidos para poner en práctica esas estrategias que se ubican.
Y los recursos que se muestran dentro de la rueda DUA han sido elegidos también para propiciar y presenciar a todos los estudiantes en el aula. Por lo tanto, esta rueda permite generar herramientas de uso general y no son solamente, en este caso, no son destinadas para trabajar con niños con dificultades, con problemas de aprendizaje. Es importante comprender que en esta rueda se deben atender todos los procesos de inclusión y es de uso general porque va a permitir el diseño de diferentes actividades lideradas por el maestro, ofreciendo múltiples formas de participación. Y ya para abordar un poco más este proceso, quisiera hablar sobre una estrategia pedagógica importante y fundamental que se llama PEER. PEER, ¿qué es? Es un instrumento de planeación, es una herramienta que va a permitir y que ha permitido que los maestros puedan realizar un contraste con el currículo para el grado escolar, reconociendo esas características y particularidades de los estudiantes con discapacidad y de esta manera lograr definir esas metas y esos objetivos claros con respecto al año escolar, a establecer esos ajustes razonables y esos apoyos pedagógicos. Esa estrategia pedagógica no es un currículo paralelo, es la adaptación del currículo a las necesidades y a las capacidades de estos estudiantes con discapacidad. Entonces, para ampliar un poco más este proceso, los invito a observar el siguiente video. Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resalten las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable.
La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bueno, en este momento, conociendo un poco de este instrumento, los quiero invitar a conocer 5 pasos fundamentales para elaborar el PIAR. Vamos a ver los 5 pasos que desde la Fundación Santander de Concha les recomendamos a ustedes al momento de implementar esta herramienta. El primero es conocer para qué sirve ese PIAR de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación. Como comunidad educativa es muy importante que tengan claridad frente a los apoyos y ajustes razonables que se proponen desde dicha entidad rectora. Y para ello les recomendamos que ustedes puedan conocer directamente las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas que ha sacado el Ministerio y que permite tener claridad frente a este objetivo de la herramienta. Paso número 2. Realizar la descripción de los entornos de los estudiantes. Este paso es muy importante porque permite no solamente mirar cómo está su entorno de salud, que es donde la mayoría de personas hace énfasis, sino que le permite a la comunidad educativa conocer el entorno social, educativo, familiar del estudiante y desde allí conocer cuáles son esas realidades y dinámicas que pueden impedir, limitar o facilitar la participación y el aprendizaje del mismo. Paso número 3. Identificar las características del estudiante. Aquí se trata de conocer cuáles son esas capacidades, habilidades, expectativas, motivaciones de esa persona que tenemos y con la cual estamos trabajando ese plan individual de ajustes razonables. Esto es muy importante porque nos va a permitir conocer desde lo pedagógico, no desde lo clínico, cuáles son aquellos apoyos, cuáles son esas destrezas que tiene el estudiante, cuáles son, desde las teorías de las inteligencias múltiples, esas inteligencias del estudiante que jalonan de alguna forma los aprendizajes y permiten la participación del mismo. Para hablar de la identificación de las características del estudiante, no hablamos entonces de un formato que por defecto se le aplique a los estudiantes de acuerdo a un diagnóstico, sino que se trata, y aquí es clave, la experticia que el maestro tiene al momento de plasmar en este documento cuáles son esas características que va a poner y que le van a permitir planear de allí en adelante e implementar cada una de las estrategias. Paso número 4. A partir de la identificación de las características del estudiante, sigue entonces la planeación de los ajustes razonables. Es aquí donde el maestro identifica cuáles son esos elementos metodológicos, evaluativos, curriculares, pedagógicos o de infraestructura también del entorno que le están facilitando al estudiante su participación o le están limitando la misma en los diferentes entornos donde se encuentra. Aquí no estamos hablando solamente de la institución educativa, sino de los diferentes entornos que habíamos abordado en un paso anterior. El social, el familiar, el clínico y, por supuesto, el educativo en el establecimiento donde se encuentra. Y paso número 5, generar las recomendaciones y compromisos. No se trata de que el maestro de aula sea el único responsable de lo que vaya a pasar de ahí en adelante con esa implementación de acciones para el estudiante. Acciones desde lo pedagógico, desde lo administrativo y desde las políticas institucionales. Se trata de involucrar a toda la comunidad educativa
Y por eso este apartado busca que existan compromisos por parte de cada uno de estos actores y tiempos establecidos para la implementación de esos compromisos. Hacerlo así nos garantizará que podamos hablar realmente de una verdadera inclusión para este estudiante y no solamente de una carga que tenga un maestro en donde al momento de trabajar con un estudiante tenga que diligenciar un formato en un momento específico. Recordemos, el PIAR no es un formato específico, no se traduce sencillamente en un instrumento que contiene unas hojas. Se trata de un proceso en donde conocemos al estudiante y nos comprometemos como comunidad educativa para poder brindarle esos apoyos. Bueno, atendiendo un poco a esos instrumentos y a esos pasos fundamentales para elaborar el PIAR y conocer cada una de esas estrategias diferenciales que pueden garantizar la inclusión de nuestros niños y nuestras niñas, quisiera darles a conocer algunas estrategias de atención para abordar con las personas con discapacidad a nivel pedagógico. Entonces, en este momento, quiero contarles un poco que dentro de algunas de las discapacidades que se evidencian posiblemente en algunas aulas, son algunas, encontramos la dislexia, que es esa dificultad en la lectura que imposibilita una comprensión pues correcta. Está la discalculia también, que es la falencia o esa discapacidad para aprender las matemáticas. La disgrafía, que es la dificultad o esa imposibilidad de escribir correctamente una información de letras, y en este caso también la disortografía, que es la dificultad para utilizar de forma correcta la ortografía, junto con un conjunto de errores que afectan la palabra al no trazarlas. La disfasia, que es una afección que compromete el lenguaje, la lectura y la escritura de las personas, a la similar a la falacia, pero esta se representa en la infancia. Es importante que a través de la formación permanente de los docentes en educación, que es un proceso pues que demanda un poco de dominio, de reconocimiento de los contenidos y procedimientos para enseñar. Es por eso que es importante reconocer cuáles serían esas estrategias que permiten alcanzar los intereses de los estudiantes a través de esos contenidos que se van a desarrollar, y para ello es importante iniciar preguntándoles qué son las estrategias y reconociendo esas estrategias como esa primera etapa que permite establecer ese proceso o ese concepto de representación para para el conocimiento y ese conjunto de ideas que el sujeto tiene en ese objeto de configuración física también, que van a permitir y representar pues esos procesos del aprendizaje. También es un conjunto de procesos y secuencias que sirven para apoyar el desarrollo de algunas tareas que se encuentren planteadas y que derivarán un poco de los contenidos y esos logros que tenemos planteados. Dentro de las estrategias pedagógicas deben estar dirigidas básicamente a esos procesos de organización también mental, de esos esquemas intelectuales de cada uno de los estudiantes, y se debe hacer énfasis en ese proceso de animación, de motivación para generar unos aprendizajes, para que la experiencia sea adquirida de una manera fácil, de una manera práctica, a través de diferentes procedimientos y también de competencias que permiten fortalecer esas capacidades y habilidades que tienen cada uno de los estudiantes. Es de gran importancia para cada docente que se establezca o se imprima su huella personal y profesional en el momento de inducir o conducir esos procesos de enseñanza, al igual que los estudiantes que tienen una forma propia de alcanzar su aprendizaje. Es por ello que es fundamental establecer las técnicas para generar esos procesos de representación y ese reconocimiento de las características de los estudiantes, y de esta manera pues establecer ese cronograma, ese programa para poderlo trabajar con cada uno de ellos. Y frente a estas diferentes
discapacidades que se vienen presentando, quiero compartir con cada uno de ustedes algunas de las estrategias ante los trastornos de aprendizaje que se pueden presentar y entre ellos, dentro de las estrategias del trastorno de aprendizaje, podemos utilizar material auditivo, volver concreto el aprendizaje, utilizar material también que permita generar procesos de manipulación, utilizar objetos tangibles, incorporar objetos familiares, culturales entre cada uno de los estudiantes, hacer una evaluación diferenciada, ya sea oral, ya sea escrita, según las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente, motivar al estudiante para cumplir con cada una de las tareas que se están estableciendo. Dentro de las estrategias también generales ante algunos trastornos del comportamiento, se puede dar mayor tiempo para responder cada una de los contenidos o tareas asignadas, ya sea de manera verbal o de manera escrita. Dividir las actividades en pasos cortos es fundamental. Explicar las instrucciones utilizando siempre material visual. Proporcionar instrucciones claras. Explicar lo que se espera del estudiante de forma clara y consistente a lo largo del día, dentro de las rutinas, dentro de esos rituales que se tienen establecidos. Mantener la calma frente a los comportamientos también inadecuados que de pronto se lleguen a observar. Trabajar la espera de los turnos y reforzar una conducta positiva o adecuada cuando la haya. Dentro de las estrategias ante dotaciones superiores es importante dar importancia a los intereses para motivarlos, crear actividades extrarrelacionadas con los temas de interés, crear actividades de acuerdo a las capacidades y fomentar esas actividades más complejas, facilitar material para propiciar la investigación de diferentes temas a través de los procesos de observación, indagación, realizar las adaptaciones curriculares y crear momentos de enseñanza en los que los estudiantes puedan generar procesos de aprendizaje. Estrategias ante esos trastornos generalizados en el desarrollo. Observar qué estímulos ambientales pueden ser molestos para los estudiantes. Hacer adaptaciones tomando en cuenta la sensibilidad sensorial que tenga y demuestre cada uno de los estudiantes. Realizar también un plan de modificación frente a esos comportamientos que puedan tener los estudiantes. Trabajar en áreas específicas frente a las necesidades evidenciadas por cada uno de ellos, si es desde pronto desde la motricidad gruesa, desde ese lenguaje que va a garantizar ese proceso de socialización. Modificar las actividades de acuerdo a las capacidades del estudiante, usar mucho material visual, utilizar distintas formas de comunicación, ya pueden ser pictogramas, lenguaje de señas, imágenes, dibujos, videos, crear actividades que enseñen habilidades y comportamientos sociales, usar el trabajo en grupo para promover esa aceptación y la socialización, tener reglas y rutinas escolares claras y establecidas, anticipar cualquier modificación que se pueda presentar durante las experiencias para de pronto evitar esos procesos de ansiedad en cada uno de los estudiantes. Y dentro de las estrategias ante la discapacidad intelectual, encontramos como considerar la edad mental del estudiante al momento de planificar las actividades, que es fundamental. Crear objetos individuales basados en sus capacidades. Incluir en el estudiante las actividades de grupo, facilitando su participación con las modificaciones necesarias. No excluirlo porque de pronto no lo puede realizar en este momento, sino mirar cuál sería la estrategia que garantizaría que pueda participar dentro del desarrollo de la experiencia que se encuentra propuesta. Realizar actividades que involucren tareas de la vida diaria y fomentar los procesos de socialización.
Dentro de la discapacidad intelectual también, enseñar el respeto a la diferencia es fundamental. Resaltar las capacidades y habilidades ante los mismos estudiantes y el grupo en general. Brindar un apoyo constante, tener una comunicación asertiva, establecer reglas claras y revisarlas constantemente, utilizar material visual y recordar constantemente las expectativas que existen con el estudiante. Dentro de las estrategias ante las discapacidades físicas o motrices, es importante hacer cambios en la estructura del aula que beneficien al estudiante, la disposición del mobiliario, de los diferentes objetos que se encuentran en él, integrar siempre e involucrar al estudiante en cualquier actividad, dándole un rol específico en las experiencias que se encuentren planeadas. En el caso que no pueda cumplir con lo requerido por causa de pronto de su discapacidad, entonces un ejemplo que sea un árbitro que esté, digamos que pueda acompañar y pueda ser líder de ese proceso. Motivar al estudiante recalcando su aporte en las diferentes actividades de grupo. Usar material de apoyo, tecnología, lápices, marcadores, de pronto si se requiere algún proceso, con un adaptador, pues que se pueda tener, tijeras, bueno, los elementos con los cuales pueda también interactuar y pueda producir. Utilizar diferentes metodologías en el aprendizaje. Tomar en cuenta las capacidades del estudiante al momento también de planificar cada una de las experiencias pedagógicas. Las estrategias ante la discapacidad, para continuar con las estrategias de físicas y motrices, también se pueden crear modificaciones en las actividades de manera que el estudiante pueda sentirse exitoso durante el desarrollo de la misma. Enseñar y generar procesos de explicación desde la tolerancia y el apoyo que se debe brindar como adultos, en este caso, y entre sus pares. Proporcionar tiempo adicional en las actividades en caso de ser necesario. No todos tienen un ritmo de aprendizaje igual y los tiempos también deben ser un poco más amplios dentro de estos procesos. Hablar a la altura de los ojos de cada uno de los estudiantes, siempre que nos estemos dirigiendo a ellos, es importante colocarnos a su altura y siempre visibilizándolos hacia su rostro, hacia sus ojos. Desde la discapacidad auditiva es fundamental utilizar materiales visuales. Reforzar las instrucciones con dibujos, con imágenes, en lo posible que sean muy llamativas, muy coloridas, realizar actividades que involucren el sentido del tacto a través de pronto de figuras en 3D, a través de documentos que puedan ser resaltados, proporcionar una evaluación diferenciada. En este caso sería visual, utilizar dibujos para que el estudiante se exprese y aprender palabras básicas en el lenguaje de señas. En caso de que el estudiante las utilice para comunicarse, es fundamental pues que el docente también empiece a conocer este lenguaje y empiece a interactuar con el estudiante y que también sus compañeros lo puedan llevar a cabo. Hablar con naturalidad, pero articulando muy bien las palabras, permitiendo que el estudiante pueda leer los labios en caso que lo sepa hacer. Adecuar el espacio del aula de una manera que permita que tenga un contacto visual entre los estudiantes. Y en este caso, algunas de las estrategias para los estudiantes con ceguera y baja visión, es importante familiarizar al estudiante con la estructura del aula, comunicar cualquier cambio que se haya realizado en los materiales y en los muebles, en el mobiliario, en la ubicación de los diferentes elementos que normalmente suele utilizar material auditivo y utilizar material táctil. Utilizar y comunicar también por medio del braille, cuando el estudiante pues ya lo haya aprendido, es fundamental. Leer en voz alta lo que se escriba en el pizarrón, en el tablero.
referirse a los estudiantes directamente por su nombre para generar ese sentido de pertenencia y de identidad, comunicar al estudiante de forma verbal todo lo que sucede a su alrededor, todos los acontecimientos que están ocurriendo en este momento, tomar en cuenta que el estudiante no percibe la información física de las personas, poner material luminoso en lugares que señalen el cambio o lugares de pronto peligrosos para estudiantes con baja visión en este caso, y utilizar material amplio, ya sean letras, ya sean dibujos, para que los estudiantes con baja visión o ceguera pues puedan poderlos visibilizar en este caso o interactuar. También encontramos algunas multidiscapacidades y para ello es importante analizar cuáles son las fortalezas primero de los estudiantes, apoyarse en sus fortalezas para crear modificaciones en las actividades que atendiendo por su discapacidad el estudiante no puede realizar como el resto de la clase de pronto la experiencia de la misma manera, motivar al estudiante resaltando siempre sus habilidades, hacer evaluaciones diferenciadas, resaltando sus habilidades, hacer evaluaciones para que permitan en este momento reconocer esos conocimientos y esos aprendizajes adquiridos que van a garantizar pues cada uno de estos procesos. Bueno, atendiendo estos procesos de estas estrategias, quisiera invitarlos un poco a reflexionar acerca de esta imagen que es tan fundamental y dice de la siguiente manera: no todos aprendemos ni de la misma manera ni a igual ritmo. Debemos adaptar nuestras formas de educar, tener en cuenta las necesidades, las diferencias, las dificultades de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de esta reflexión, quiero también que cada uno de los docentes directivos generen unos compromisos, generen estas estrategias particulares necesarias atendiendo esa lectura de los entornos, esa lectura de los diferentes contextos, de las diferentes culturas, reconociendo la diversidad de cada uno de los estudiantes y empecemos a tomar cada una de las estrategias que el día de hoy se presentaron, se fueron dialogando, conceptualizando para poner en marcha y garantizar pues una educación en este momento inclusiva. Entonces es importante que se evidencie un proceso de una inclusión educativa y un proceso también de el respeto a la diversidad, en este caso, para garantizar cada uno de los procesos que se vienen presentando actualmente en las instituciones educativas, atendiendo esas particularidades y desde cada uno de los roles diferenciales, pues poderlo llevar a cabo de la mejor manera. En este momento les agradezco a todos por la atención prestada. Hasta este momento se aborda la temática del día de hoy. Agradezco a todos por esa escucha activa y por esa atención prestada. Muchísimas gracias.